o no ha grabado la grabadora del programa es muy sensible, como todo programa, a los cambios que haya en la conectividad, fluctuaciones en la conectividad. Cuando eso ocurre, cuando hay fluctuaciones, la conexión está inestable, la grabación se estropea. ¿Ya? Así que ello explica que de repente no hayan grabaciones de todas las clases. Esperemos que hoy día no tengamos ningún problema. Nos corresponde hoy día iniciar el tema de las acciones constitucionales. Como aspectos introductorios, debo partir señalando que no existe en nuestro ordenamiento jurídico una ley general sobre acciones constitucionales. No obstante haberse presentado proyectos de ley al respecto, ellos no prosperaron. Y la Constitución política contempla algunas acciones constitucionales, cuyo ámbito de aplicación es restringido por diseño constitucional. No obstante, la jurisprudencia ha ampliado la procedencia de alguna de estas acciones en ciertos supuestos no previstos por el constituyente. Desde luego, ya hemos examinado la acción de indemnización por error judicial en materia penal. El autoacordado respectivo lo encuentran en la sección penúltima del Educandos. También me he referido al denominado amparo económico, pese a las reservas que expresé en su momento, para calificar esta acción como una acción constitucional. En mi concepto no lo es. Por lo anterior, en este apartado del programa, o el sílabo, más bien dicho, nos vamos a referir al recurso de amparo, al recurso o acción de protección de garantías constitucionales y al recurso de reclamación de nacionalidad. Analizaremos también la acción de responsabilidad patrimonial en contra del Estado administrador, eventualmente legislador, y la acción de nulidad de derecho público, por las controversias que han existido sobre su régimen jurídico hasta bien entrado este siglo. Se discute si hay acciones en la materia en la Constitución. Hay quienes así lo estiman y hay quienes no lo creen así. Vamos en primer lugar al recurso de amparo o habeas corpus. El habeas corpus ha existido desde tiempos pretéritos en el constitucionalismo chileno. Constituye no solo una acción, sino que una verdadera garantía constitucional. Y sus orígenes arrancan de la Carta Magna, entregada o suscrita por el rey Juan Sin Tierra en favor de los varones y los lores ingleses. Actualmente se contempla en el artículo 21 de la Constitución Política de la República. Pero el texto constitucional no se satisface a sí mismo. Está regulado este recurso en el Código de Procedimiento Penal del año 1906. No lo confundamos con el Código Procesal Penal, que es del año 2000 aproximadamente. En el Código de Procedimiento Penal está regulado en el libro segundo, en su primera parte, título quinto. Y también se encuentra regulado en un auto acordado del año 1932, dictado por la Corte Suprema. Si nos damos cuenta, la regulación complementaria del texto constitucional data de la época de la Constitución de 1833, en el caso del Código de Procedimiento Penal, y en el caso del auto acordado del año 32, data de la época de la Constitución del 25.
La fecha del auto acordado no constituye un accidente. Dicho auto acordado se dictó porque durante la dictadura de Ibáñez y posteriormente durante los sucesos de la República Socialista, mucha gente fue sometida a prisiones ilegales, a detenciones arbitrarias, instaurándose prácticas horrendas, sobre todo en la dictadura de Ibáñez. El abandono, por ejemplo, de detenidos por razones políticas en la frontera en plenas temporadas de invierno, exponiéndolos a la muerte por congelamiento. La acción de fondear a las personas. El fondeo se instauró en la época de Ibáñez y consistía en arrojar a los detenidos con rieles de acero al fondo del mar, desde buques de la Armada. Por lo tanto, es una época tristemente recordada, pese a que la memoria es frágil. Los abusos cometidos en esa época, en sucesivos gobiernos, condujeron a que la Corte Suprema dictase este auto acordado del año 1932. No confundamos el recurso de amparo o habeas corpus con el amparo ante el juez de garantía penal. Este último está contemplado en el artículo 95 del Código Procesal Penal. Dado que hoy en día es recurrente el amparo ante el juez de garantía, bajo el nuevo sistema procesal penal instaurado a fines del siglo XX, el recurso de amparo habeas corpus se ha restringido de alguna manera en su ámbito de procedencia, toda vez que tratándose de detenidos, inculpados, imputados o imputados, sobremanera se utiliza el amparo ante el juez de garantía. Pero ello no significa de que no se interpongan. La defensa penitenciaria, la defensa penal penitenciaria, suele interponer frecuentemente recursos de amparo ante las Cortes de Apelaciones. El objeto del recurso de amparo es garantizar la libertad personal y la seguridad individual. Hay una gran innovación en la Constitución del 80 y es que se puede deducir el amparo con carácter preventivo. ¿Qué dice el artículo 21 de la Constitución Política? Todo individuo que se hallare arrestado, detenido o preso con infracción de lo dispuesto en la Constitución o en las leyes, algo ya hemos estudiado en el 19 número 7, podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre a la magistratura que señale la ley. La ley es el Código de Procedimiento Penal, señala la Corte de Apelaciones respectiva, a fin de que ésta ordene se guarden las formalidades legales y adopte de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado. Esta magistratura podrá ordenar que el individuo sea traído a su presencia y su decreto será precisamente obedecido por todos los encargados de las cárceles o lugares de detención. Instruida de los antecedentes, decretará su libertad inmediata o hará que se reparen los defectos legales, es decir, el vicio de ilegalidad en el arresto o detención no acarrea necesariamente la nulidad del decreto de arresto o detención, porque se puede ordenar que se reparen los defectos legales, o sea, se reconoce el principio de conservación del acto jurídico respectivo, o pondrá al individuo a disposición del juez competente, procediendo en todo breve y sumariamente y corrigiendo por sí esos defectos o dando cuenta a quien corresponda para que los corrija. No es usual
que el privado de libertad sea llevado a la Corte de Apelaciones. Lo usual es que el secretario de la Corte es cometido para que se apersone en el establecimiento de detención o de prisión y levante el acta correspondiente y se entreviste con los afectados, con los recurrentes. También usualmente se hace acompañar por un ministro de corte. Acá en Talca cruzan la Alameda y van a la cárcel. Esto es sin perjuicio de otras medidas que contempla el ordenamiento jurídico, como son las visitas semanales en día sábado que hacen los jueces en lo penal a las cárceles para escuchar las quejas de los detenidos o de los internos. Es bastante pesada esa pega en todo caso, pero es así. El mismo recurso, es decir, el recurso de amparo, y en igual forma puede ocurrir por sí o por cualquiera en su nombre, se debe proceder previsoriamente ante la magistratura que señale la ley, podrá ser deducido en favor de toda persona que ilegalmente sufra cualquiera otra privación, perturbación o amenaza. En la amenaza está el carácter preventivo de la libertad provisional. En su derecho a la libertad, perdón, ah, está el carácter preventivo del recurso de amparo. Privación, perturbación o amenaza en su derecho a la libertad personal y seguridad individual. La respectiva magistratura dictará en tal caso las medidas indicadas en los incisos anteriores que estime conducentes para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado. Hoy día es menos frecuente la interposición de recursos de amparo con carácter preventivo, no digo que no los haya, eran más frecuentes bajo el gobierno autoritario, fundamentalmente por el carácter inquisitorial que tenía la justicia penal y segundo, porque agencias de seguridad del gobierno autoritario tenían algunas atribuciones en materia de investigación de ilícitos penales. Imagínese, usted estaba en su casa y de repente llega a su casa y de repente se enteraba que lo habían ido a buscar o entrevistar, no sé, personal de la Central Nacional de Informaciones o de la Policía de Investigaciones de no sabía por qué. Lo primero que uno hacía era interponer inmediatamente el recurso de amparo para que quedara constancia de que uno lo estaban buscando. O bien aparecía personal de la inteligencia militar y le dejaba una notita de citación. Uno recurre inmediatamente de amparo, acudía a la Comisión de Derechos Humanos y ahí se deducían los recursos de amparo preventivos. No digo que todo el mundo lo hiciera, pero muchas personas lo hacían. Hoy día es menos frecuente esto. Es menos frecuente fundamentalmente porque solo tienen atribuciones investigativas la Policía de Investigaciones y preventivas la Policía de Militarizada, que es Carabineros de Chile. En relación con delitos comunes. Pero en todo caso uno puede interponerlo. Uno podría hacerlo si de repente se entera de que lo andan buscando de la Policía de Investigaciones y uno no sabe realmente por qué. Uno podría interponer un recurso de amparo con carácter preventivo directamente. Bien, la normativa constitucional es bastante escueta, pero no menos generosa en todo caso. En este punto, tenemos que revisar el Código de Procedimiento Penal. Todos los años les digo que lean las normas del Código de Procedimiento Penal, pero nadie lo hace, muy poca gente.
Así que vamos a revisarlas en clases a objeto de que algo quede. Artículos 306 y siguientes. Este Código de Procedimiento Penal está en Educandos, por si acaso. También el Código Procesal Penal. Dice el 306 que todo individuo contra el cual existiera orden de arraigo, detención o prisión emanada de autoridad y no tenga facultad para disponerla, si se expide por una autoridad con violación de la norma de competencia o expedida fuera de los casos previstos por la ley, o con infracción de cualquiera de las formalidades determinadas en este código. A uno le dejan un papelito manuscrito así. Usted está arraigado, esa es infracción de las formalidades. O sin que haya mérito o antecedentes que lo justifique, sea que dicha orden se haya ejecutado o no, podrá, si no hubiere deducido otros recursos legales, reclamar su inmediata libertad o que se subsanen los defectos denunciados. El recurso de amparo procede siempre que no se hayan deducido otros recursos legales. Porque recordemos que tiene por objeto, dice el inciso primero del artículo 21, restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado. Si ya se dedujeron otros recursos legales, uno se encuentra bajo el imperio del derecho y se le ha otorgado la debida protección. Dice el 307 que este recurso se deducirá ante la Corte de Apelaciones respectiva por el interesado o en su nombre por cualquier persona capaz de parecer en juicio, aunque no tenga para ello mandato especial, y puede interponerse por telégrafo. Hoy en día no existe telégrafo, sino que uno habla del telégrafo y es hablar de la historia, de las comunicaciones. Pero se podía interponer por telégrafo, mediante telegrama, también se puede interponer por teléfono, etcétera, y pedir el tribunal en la misma forma los datos e informes que considere necesarios. El tribunal fallará el recurso en el término de 24 horas. Sin embargo, si hubiera necesidad de practicar alguna investigación o esclarecimiento para establecer los antecedentes del recurso, fuera del lugar en que funciona el tribunal llamado a resolverlo, se aumentará dicho plazo a 6 días o con el término de emplazamiento que corresponda si éste excediere de 6 días. La verdad es que usualmente se pide, tan pronto se interpone el recurso, se pide informe a la autoridad recurrida o a quien se estima que puede ser el recurrido, a objeto que informe dentro de 24 horas. Podrá el tribunal comisionar a alguno de sus ministros para que, trasladándose al lugar en que se encuentre el detenido preso, oiga a este y, en vista de los antecedentes que obtenga, disponga o no su libertad o subsane los defectos reclamados. El ministro dará cuenta inmediata al tribunal de las resoluciones que adoptare, acompañando los antecedentes que las hayan motivado. Es decir, el ministro se constituye y dicta resoluciones en el lugar. Por ejemplo, una persona va caminando por fuera de un cuartel de la policía, cualquiera de ellas, y escucha que una persona se está quejando de dolor. Escucha, siente que le están golpeando, etcétera. Uno inmediatamente llama a la Corte de Apelación e interpone el recurso de amparo en favor de la persona que sea que esté detenida. Es muy usual que esto ocurra, bueno, no tan usual, pero suele ocurrir también, ¿no? Gente que escucha golpes en contra de detenidos en las afueras de un recinto de detención. Era más usual en el pasado, menos hoy en día. Dice el artículo 310 que el tribunal que conoce del recurso podrá ordenar que, dentro del plazo que fijará según la distancia, el detenido o preso sea traído a su presencia, siempre que lo creyera necesario y éste no se opusiere, o que sea puesto a disposición del ministro a quien hubiere comisionado en el caso del artículo anterior, más usual. Este decreto será precisamente obedecido por todos los encargados de las cárceles o del lugar en que estuviere el detenido, y la demora en darle cumplimiento o la negativa para cumplirlo sujetará al culpable a las penas del artículo 149 del Código Penal.
Dice el 311 que si el tribunal revocare la orden de detención o prisión o mandare subsanar sus defectos, ordenará que pasen los antecedentes al Ministerio Público y éste estará obligado a deducir querella contra el autor del abuso dentro del plazo de 10 días y a acusarlo a fin de hacer efectiva su responsabilidad civil y la criminal que corresponda de acuerdo al artículo 148 del Código Penal. En uno y en otro caso, el funcionario culpable deberá indemnizar los perjuicios que haya ocasionado. El detenido preso podrá igualmente deducir esta querella. Dice el 312 que cuando de los antecedentes apareciere que no hay motivo bastante para expedir la orden a que se refiere el artículo anterior, el tribunal lo declarará así en automotivado al resolver el recurso de amparo. Esta declaración no exime al autor del abuso de responsabilidad que pudiera afectarle conforme a las leyes. El oficial del Ministerio Público que no dedujere querella en el plazo indicado en el artículo 311 será objeto siempre de suspensión disciplinaria en su cargo hasta por 30 días, para cuyo efecto se elevarán los antecedentes original o copia al superior jerárquico correspondiente. Esta referencia al Ministerio Público se refería a los antiguos promotores fiscales que fueron suprimidos en el año 1926. Durante largo tiempo, durante largo tiempo, quienes debían ejercer estas atribuciones eran los mismos jueces. Hoy en día esto se entiende referido al Ministerio Público como órgano constitucionalmente autónomo. El artículo 313 bis indica que cuando la Corte comprobare que el arresto, detención o prisión arbitraria o la irregularidad que dio lugar al recurso existió al momento de su interposición, pero con posterioridad fue puesto en libertad el detenido preso o se subsanaron los defectos reclamados, acogerá el amparo para los efectos de declarar la existencia de la infracción y hacer uso de las facultades disciplinarias o de las medidas que se indican en los artículos 311 y 313, interponer las acciones correspondientes. Se considerará como prisión arbitraria y dará lugar al recurso cualquier demora en tomar su declaración al inculpado dentro del plazo que establece el 319. Eso se refería a la antigua declaración que debía tomársele al inculpado por el juez del crimen, bajo el antiguo Código Procesal de Procedimiento Penal. Hoy día se debería entender referido a cualquier demora en colocarlo a disposición del juez de garantía. El 315 indica que el recurso a que se refiere este título no podrá deducirse cuando la privación de la libertad hubiera sido impuesta como pena por autoridad competente, ni contra orden de detención o prisión preventiva que dicha autoridad expidiere en la secuela de una causa criminal, siempre que hubiera sido confirmada por el tribunal correspondiente. Es decir, si se impuso la medida, ella fue apelada y fue confirmada por la Corte de Apelaciones, no procede interponer el recurso de amparo. Régimen de recursos. El 316 dice que la resolución que libre la Corte de Apelaciones en este recurso será apelable perante la Corte Suprema, pero solo en el efecto devolutivo cuando sea favorable al recurrente de amparo. Por lo tanto, cuando es denegatoria del recurso de amparo, la apelación procede en ambos efectos, devolutivo y suspensivo. El hecho que procede en el efecto devolutivo significa que no suspende el cumplimiento de la resolución dictada por la Corte de Apelaciones. Por lo tanto, el recurrente de amparo cuyo recurso fue acogido deberá ser puesto en libertad mientras pende la apelación respectiva ante la Corte de Apelaciones. La apelación deberá interponerse en el perentorio término de 24 horas. Bueno, esto sí que es complejo, es importante recordarlo. Hay 24 horas, si uno se le pasa el plazo, perdió el cliente. Y ojalá que usted tenga más de una oficina para que no lo encuentre la familia del cliente. 317. El que tuviere conocimiento de que una persona se encuentre detenida en un lugar que no sea de los destinados a servir de casa de detención o de prisión, estará obligado a denunciar el hecho, bajo la responsabilidad penal que pudiera afectarle a cualquiera de los funcionarios indicados en el artículo 83, a quienes
quienes deberán transmitir inmediatamente la denuncia al tribunal que juzgue competente, a virtud del aviso recibido o noticia adquirida. De cualquier otro modo, se trasladará al juez en el acto al lugar en que se encuentre la persona detenida o secuestrada y le hará poner en libertad. Si se alegara algún motivo legal de detención, dispondrá que sea conducida a su presencia e investigará si efectivamente la medida de que se trata es de aquellas que en casos extraordinarios o especiales autorizan la Constitución o las leyes. Se levantará acta circunstanciada de toda esta diligencia en la forma ordinaria. Este artículo 317 es amplio, se refería a todos los jueces en lo penal, no necesariamente a la Corte de Apelaciones. Uno podía tomar noticia, conocimiento de que había una persona privada de libertad y acudía al juez de turno y lo denunciaba. Y el juez debía usualmente se apersonaba en el lugar de detención. Si era por la vía del recurso de amparo, también. Ahora, bajo el régimen autoritario, fue frecuente que a los jueces no se les permitía el ingreso a los lugares de detención que tenía la DINA o la CNI. O simplemente se les decía no hay nadie parecido con ese nombre detenido en este lugar. Era francamente dramático. Dramático porque se sabía que la persona estaba ahí detenida y la estaban maltratando. De hecho, de hecho, un muy buen amigo mío, presidente de la Federación de Estudiantes, presidente del Centro Alumno, una vez se lo llevaron al cuartel de la DINA en Viña, de la CNI en Viña del Mar. Y si no es por la protesta, por los recursos de amparo y el pataleo, no lo querían, la CNI no quería reconocer su presencia y le sacaron la mugre al pobre cabro. Fue horrible. El 317 bis indica que la negativa o demora injustificada de cualquier autoridad en dar cumplimiento a las órdenes dictadas por la Corte de Apelaciones en el conocimiento de un recurso de amparo sujetarán al culpable a las penas del artículo 149. En todos estos casos, el Ministerio Público está obligado a perseguir la responsabilidad de los infractores. Hoy en día el tema no es tan terrible como en el pasado, aunque todo este tipo de detenciones ilegales son terribles en sí, ¿ya? Pero es importante que sepan que está esta normativa, estudiensela muy bien, porque es lo básico que uno debe saber para tratar de ejercer en algo penal y un poco el tema, la profesión en materia penal, ¿ya? Uno tiene que saber sobre el recurso de amparo, si le toca sobre todo la cédula, sobre derecho procesal penal. Un abogado tiene que tener la capacidad de respuesta en los temas que son de su competencia. No le puede pedir al cliente, mire, espera un ratito, voy a repasar, eso no me lo pasaron. No, hay un tema de responsabilidad. Por eso es que no se admite el conocimiento parcial, incompleto o erróneo, por las consecuencias que tiene para el cliente. Bien, vamos ahora al autocordado. Este autocordado está vigente, pese a la antigüedad del mismo. Y bueno, la verdad es que está redactado en términos de prosa, ¿ya? No en términos articulados. Parte indicando en su parte inicial el autocordado que la Corte ha podido observar que hay dilaciones y entorpecimientos en la tramitación y fallo de los recursos de amparo.
que por la vía de la apelación han llegado a la Corte Suprema y por ello adopta algunas recomendaciones. Por ejemplo, era usual que se retardare la emisión de los informes por los encargados de casa de detención. Era usual en aquellos años, los 5 años previos, que no se registrara el detenido en el libro de detenidos, que no se diera copia de la orden de detención al detenido o a sus familiares, etcétera. Indica el auto acordado que el recurso que la Constitución establece en su artículo 16, antigua Constitución del 33, dice bien la antigüedad o la importancia, tiende no tan solo a garantizar la libertad de los ciudadanos para permanecer en cualquier punto de la República, trasladarse de uno a otro o salir del territorio, a condición de guardar los reglamentos de policía, sino también a sancionar a los que abusando de su autoridad o arrogándose facultades que no tienen, priven a las personas de uno de los más importantes derechos de un país regularmente constituido. Esa frase es sumamente fuerte. Es fuerte en el sentido que la libertad personal es uno de los baluartes para una sociedad regularmente constituida. Es sumamente gravoso estar privado de la libertad, aunque sea por unas horas. Para la eficacia y verdadero valor de ese recurso, ha querido la ley que esté al alcance de todos los habitantes y para ese fin autoriza ejercitarlo no solamente al interesado, sino también a cualquier persona capaz de parecer en juicio, debe tener capacidad procesal, aunque no tenga para ello mandato especial. Es decir, uno puede interponerlo por cualquier persona, un verdadero agente oficioso, a hacer uso en todas sus fases los más rápidos medios de comunicación y principalmente que sea resuelto a la mayor brevedad y no cuando el mal causado por una prisión injusta haya tomado grandes proporciones o haya sido soportado en su totalidad. La desformalización del procedimiento justifica y el objetivo que persigue el recurso justifica en esta apertura a una facilidad de comunicaciones para fines de interposición del recurso. Habría que preguntarse qué otros medios se están admitiendo hoy en día, probablemente por correo electrónico. No sé si por WhatsApp o no, no sé si hay un WhatsApp de la Corte de Apelaciones, lo desconozco. Nunca lo escuché nombrar, por lo menos. Pero la apertura que hay obedece al propósito que se persigue, toda vez que un alargamiento de la detención ilegal puede poner en peligro la integridad psíquica, física o la vida de la persona. Hay personas que pierden la razón en cuando son sometidas a privaciones extensísimas de libertad. Eh, por ejemplo, una plaza frente a la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile que tiene el nombre de un estudiante de Derecho que fue sometido a una prisión extensísima, presuntamente ilegal, por un juez en la década de los 20 y perdió la razón, falleciendo posteriormente o creo que suicidándose posteriormente. Es un ícono del movimiento anarquista, dicho muchacho, interesantemente. Pero bueno, fue sometido a un tormento ilegítimo. Dice, esta corte ha podido notar que muchos de esos recursos que no obstante las prescripciones claras y terminantes del título quinto del libro segundo del Código de Procedimiento Penal, se ha dictado en ellos la sentencia respectiva después de varios días y aún semanas después de estar iniciados, siendo que el 330 ordena que el tribunal deberá fallarlo en el término de 24 horas. De hecho, está en la presión que el abogado, perdón, el ministro o el abogado integrante que queda a cargo del acuerdo tiene que sacar el fallo rápidamente, en el término de 24 horas. Se tiene que tramitar en horas y salir el fallo inmediatamente, de lo contrario, es sancionada la sala respectiva.
Es verdad que en muchas ocasiones por causas ajenas del tribunal ese plazo se excede, aún en los términos señalados en el inciso segundo de ese artículo, pero evitar esa grave dilación tienden principalmente las recomendaciones que se encarecen a las Cortes de Apelaciones. Estas no son realmente recomendaciones, son directivas. Como causa de inobservancia de la ley en relación al plazo aparece en primer lugar el retardo con que las autoridades requeridas para que informen sobre la efectividad del amparo cumplan con el deber de llenar este trámite, indispensable para que la Corte se forme concepto de la causa de la detención o prisión y de la facultad con que ha obrado la autoridad que la ordenó o llevó a efecto. Y si bien en muchos casos no está dentro de la facultad del tribunal llamado a conocer del recurso, tomar respecto de algunas de estas autoridades las medidas que tienden a remediar ese incumplimiento, que por la circunstancia en que opera causa graves molestias, pueden las Cortes adoptar las providencias que induzcan a cumplir oportunamente con su deber a los aludidos funcionarios para remediar en lo posible los inconvenientes o entorpecimientos que impiden resolver dentro del plazo fijado por la ley el recurso que se viene tratando. Esta Corte estima conveniente recomendar a las Cortes de Apelaciones que encarezcan a los funcionarios de su dependencia la mayor atención y vigilancia en esos expedientes. Desde luego, el secretario consignará el día y hora que llega a su oficina la solicitud o telegrama en que se deduce el amparo y la pondrá en el acto en manos del relator para que inmediatamente dé cuenta al tribunal, el relator de cuenta, en la primera sala, y éste provea lo pertinente. Se vigilará el envío de las comunicaciones de que se dispongan y en caso de decretarse que informen directamente a los funcionarios subalternos, se dará a la vez conocimiento a los jefes o superiores de esos servicios, que a su subordinado se le ha pedido un informe y tengan así conocimiento de la forma como estos llenan sus deberes. Si la demora de esos informes excediese de un límite razonable, deberá el tribunal adoptar las medidas que sean pertinentes para obtener su inmediato despacho y, en último caso, prescindir de ellos para el fallo del recurso, sin perjuicio de adoptar, si lo estimara indispensable, las medidas que señalan los artículos 331 y 332 del Código de Procedimiento Penal. No sería posible dejar a la libertad de una persona sometida al arbitrio de un funcionario remiso maliciosamente culpable en el cumplimiento de esta obligación. Es decir, puede la Corte eventualmente prescindir del informe requerido si se excede un límite razonable. Si no arriba el informe en 8 horas o en 10 horas, se prescinde y se falla directamente el fondo del recurso, con los antecedentes que se tienen. Sin prejuicio de ello, usualmente se cometa al secretario de la Corte que se apersone y levante un acta. Una vez en estado, o bien acompañado de un ministro inclusive, una vez en estado de fallarse, se dispondrá que el recurso se agregue extraordinariamente a la tabla del mismo día, es decir, es de las famosas causas agregadas, y se resolverá con preferencia cualquier otro asunto. En la tabla están las causas ordinarias y las agregadas. Entre las agregadas van a ir los recursos de amparo en primer lugar, cuidando de no acceder a la suspensión de la vista, sino por motivos graves e insubsanables del abogado solicitante. Rara vez he visto que se suspenda la vista a la causa. No tiene sentido. Si uno es el abogado del recurrente de amparo, ¿por qué solicitaría la suspensión? Si su cliente se encuentra privado de libertad o no se le han cumplido las formalidades legales para la privación de libertad. Una medida, en otras palabras, el abogado del recurrido no puede solicitar la suspensión de la vista a la causa. ¿Por qué? Porque daría oportunidad para seguir maltratando al recurrente. Una medida que se hace indispensable adoptar y que la precisan los continuos reclamos que formulan los afectados por detenciones injustificadas es la falta de cumplimiento que en muchas ocasiones se niega a las sentencias que acogen un recurso de amparo. Es decir, en el año 32, mirando retrospectivamente lo sucedido en el país en la década previa, no era inusual que la autoridad administrativa se negase a cumplir los fallos dictados por los tribunales en cumplimiento o acogiendo recursos de amparo.
Aparte del desprestigio que para las resoluciones judiciales importa ese incumplimiento y la burla que se infiere a la majestad de la ley, semejantes actos constituyen delitos que con penas muy severas sanciona nuestra legislación. Para exigir el respeto y acatamiento que merecen los fallos judiciales y sancionar a los que, quebrantando disposiciones expresas del Código Penal, se niegan o excusan cumplirlos, se recomienda como necesario que una vez acogido un recurso y ordenada la libertad del detenido preso, cuide el tribunal que su sentencia sea debidamente cumplida, para lo cual requerirá, en los casos que estime necesario, un inmediato informe del funcionario encargado de dar la aplicación o del jefe del establecimiento donde se encontraba el amparado. Esta negativa a darle cumplimiento a los decretos judiciales suele plantearse cuando hemos vivido situaciones de anormalidad constitucional y el sistema democrático se ha visto interrumpido, de hecho, por surgimiento de regímenes autocráticos o de verdaderos dictadores constitucionales, como fue el caso de la primera presidencia de Ibáñez. En esos casos es bien difícil que las acciones judiciales por violación de libertades y garantías de los arrestados o detenidos prosperen en los tribunales. Las recomendaciones que aquí da la Corte son precisamente porque se está restableciendo la vida constitucional en Chile y no desea, año 32, y no desea que se prolonguen estas prácticas o estas malas prácticas por parte de los funcionarios administrativos. Considera la Corte que las recomendaciones que quedan anotadas habrán de contribuir a hacer más expedito y eficaz un recurso que por su importancia y la gravedad del mal llamado a reparar lo confía la ley al conocimiento de los tribunales superiores y espera que su aplicación, como las de otras medidas que tiendan a ese fin, ofrecerá a los ciudadanos la garantía del más amplio respeto y protección de uno de los más importantes derechos consagrados por nuestra Constitución. Este autoacordado, por lo tanto, agrega cosas al Código de Procedimiento Penal. Agrega la obligación de anotar el día, hora de interposición del recurso, la obligación de pasarlo inmediatamente al relator de turno para que dé cuenta inmediatamente a la sala, objeto que éste provea inmediatamente lo necesario para satisfacer la pretensión del recurrente, pasa inmediatamente a la sala de cuenta, que comienza a tramitarlo, la obligación de pedir informe a la autoridad recurrida cuando se acoge el recurso, etcétera. Una serie de formalidades que se indican en este autoacordado. Si usted se va a dedicar a ser defensor penal, esto lo va a tener que manejar muy bien. Consulta sobre el recurso de amparo. Consulta sobre el recurso de amparo. Bueno, no hay consultas. Hemos visto lo esencial del recurso de amparo con cierta detención. No hay excusa para no conocer completamente lo que les he impartido. Vamos al recurso de acción de protección. El recurso o acción de protección es una acción constitucional que fue creada por el Acta Constitucional número 13 en el año 1976. Sus orígenes se remontan a comienzos de los años 70, frente a las vías de hecho imperantes por el gobierno de Salvador Allende, por parte no tanto de su gobierno, sino de sus partidarios, es que un grupo de parlamentarios de oposición, fundamentalmente el Partido Nacional, se reunieron y elaboraron una propuesta o un proyecto de reforma legal, constitucional, no estaba claro en aquel entonces, que lo que tenía por objeto era extender el recurso de amparo
a las restantes garantías constitucionales. Un poco emulando lo que sucedía en el derecho comparado, en donde el amparo constitucional se emplea para garantizar todos los derechos constitucionales y no solo la libertad personal de las personas. Así sucede hoy en día en México, en Brasil, Colombia, Argentina, etcétera. Obviamente, dicha propuesta de reforma legal, constitucional, no prosperó, sin embargo, quedó en la memoria de quienes participaron en su elaboración. Los que participaron en la elaboración de este recurso fueron el profesor Humberto Cifuentes, Navarrete, profesor de Derecho Internacional Privado, el profesor Sergio Díez y otros. Bueno, la verdad es que Sergio Díez fue nombrado de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución por Pinochet y la Junta de Gobierno, y junto a otros integrantes de la comisión vinculados a la derecha, como Guillermo Bruna, Jaime Guzmán, etcétera, propusieron incluir en la futura Constitución una acción constitucional para garantizar ciertos y determinados derechos. Los derechos fundamentalmente civiles, no sí derechos sociales, dada la visión que tenían sobre los derechos sociales. Y objeto de que no se contaminare con el recurso de amparo, le dieron otra denominación. Esta denominación fue oficiosa, no tiene ese título en el Acta Constitucional número 3. Simplemente adquiere esa denominación porque en el año 77 la Corte Suprema dictó el auto acordado para la tramitación y fallo del recurso de protección de garantías constitucionales. Dado ese título del auto acordado, quedó como recurso de protección. Y así se entendió por todo el mundo. Este recurso de protección se ha divulgado, se ha popularizado, se ha vulgarizado, pero todo el mundo sabe que existe. Y existe clara conciencia de que es un recurso desformalizado, muy simple de interponer, y es difícil que se vaya a eliminar en una futura reforma constitucional. De hecho, el proyecto de constitución de Bachelet mantenía el recurso de protección, pero lo radicaba a nivel de los jueces de letras, no de las cortes de apelaciones, a objeto de favorecer el acceso a la justicia. Este recurso o acción de protección sigue los lineamientos generales o el espíritu que subyace a la desformalización del recurso de amparo. Sin embargo, dado que su procedencia se ha ido extendiendo y ha pasado a constituir, ante la ausencia de un contencioso administrativo general, el contencioso administrativo que se emplea para impugnar la legalidad de los actos administrativos en sede judicial, pues bien, dicha desformalización termina agravando negativamente al administrado. Me explico. El recurso de protección es un recurso concentrado, desformalizado, tiene mínimas formalidades. Y eso puede servir eficazmente para garantizar la libertad personal, como en el recurso de amparo, que es su inspiración. Pero cuando se trata de emplear como un recurso como un sucedáneo de segunda categoría respecto o dada la inexistencia de un contencioso administrativo para controlar los actos de la administración, la simpleza, concentración y desformalización afecta negativamente al administrado.
Fundamentalmente porque temas contenciosos administrativos suelen ser temas que requieren de un cierto conocimiento técnico, de contar con ciertas evidencias, pues se trata de procesos de lato conocimiento en los países que tienen contencioso administrativo. Estos últimos suelen contar con la acción de nulidad, la acción de plena jurisdicción, la acción de sanción y la acción de interpretación. Y ellos se tramitan procesos de lato conocimiento, que están rodeados de garantías para todas las partes, especialmente para el administrado. Porque el acceso a la información administrativa no es tan fácil. Y el fuerte de las evidencias siempre está en poder de la administración. Cuando usted lleva este tipo de pretensiones y los somete a una tramitación expedita, desformalizada, baratieri si usted lo quiere, la verdad es que lo barato cuesta caro. Porque todo se decide en términos concentrados. Y el hecho es que la mayoría de los recursos en contra de la administración son rechazados. Y este recurso tiene muchos problemas. Problemas en cuanto a los derechos que son garantizados, en cuanto al cumplimiento de las resoluciones judiciales, porque hay severos problemas para hacer cumplir las sentencias judiciales, dado que esto está regulado en un auto acordado, como lo vamos a ver. En algunas escuelas de derecho se le da mucha importancia al recurso de protección, porque algunos profesores son discípulos del gran teórico del recurso de protección, que es don Eduardo Soto Clos, y se exponen las virtudes, en fin, se dice la importancia que ha tenido el recurso de protección para generar una jurisprudencia constitucional. Y es verdad, el recurso de protección ha permitido que los derechos sean accionables y se ha generado una verdadera jurisprudencia constitucional. Pero lo que no se dice es que estamos llenos de sentencias que acogen recursos de protección, pero que no se han podido cumplir en su integridad. Y segundo, que la mayoría de los recursos en contra de los grandes litigantes organizacionales, como son grandes empresas, la administración del Estado, suelen ser rechazados por la disparidad en los medios para litigar. Personalmente, no le asigno tanta importancia a este recurso. Creo que tenemos que saberlo, tenemos que dominarlo, pero no creo, sinceramente, que sea idóneo como contencioso administrativo. Mi profesor de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo nos explicó de qué trataba el recurso de protección y dijo, bueno, no tiene gran ciencia. Cuando tengan que interponer un recurso, léanse la Constitución y el autoacordado y recuerden sus lecciones de derecho procesal. Y la verdad es que tenía razón. Yo no tengo recuerdo de haber estudiado tanto el recurso de protección. Y sin embargo, nunca tuve problemas para interponer recursos de protección. Lo cual realmente me lleva a pensar que saber sobre recursos de protección no es otra cosa que leer la jurisprudencia y tener una mínima cultura jurídica, para no hablar brutalidades en tribunales. Y cuando le digo esto es porque ocurre. Me ha tocado ver abogados que piensan que el recurso de protección es un juicio y acompañan con citación y bajo procedimiento legal los documentos. Me ha tocado ver audiencias en que un ministro interroga, le hace preguntas al abogado del recurrente, preguntas de fondo, que son irónicas y los abogados no se dan cuenta por su ignorancia del tema. Nadie puede salir de esta clase
creyendo que el recurso de protección es un juicio. Nadie. Es un simple recurso, una acción constitucional concentrada, cuya eficacia es muy debatible. Expreso mi escepticismo de que en Chile se cree un contencioso administrativo. Es un tema que está muy lejos de la comprensión de la generalidad de los abogados, con mayor razón de los convencionales constituyentes. La idea de que la justicia debe ser barata, de que debe ser simple, traiciona muchas veces la eficacia de las acciones judiciales. Yo creo que esto va a seguir existiendo y no va a mejorar la situación por ignorancia. Todos los profesores de derecho público, la mayoría, creemos que es necesario crear un contencioso administrativo. Los asesores de Bachelet así lo sostenían. Conozco varios de ellos, porque la situación no da para más. Don Patricio Elwin era partidario de lo anterior y propuso un proyecto de ley. Él había sido profesor de Derecho Administrativo. Pero la Corte Suprema se ha negado insistentemente a que exista un contencioso administrativo en Chile por temor a la pérdida de poder. Porque la verdad que si uno saca los temas contenciosos administrativos de los tribunales, en lo civil se les reduce cualquier cantidad el ingreso. Las demandas contra el fisco irían a parar ahí. Las demandas de nulidad de derecho público irían a parar ahí, que son bastantes. En fin. Por lo tanto, un consejo que les puedo dar es que eh, no se justifica tomar cursos de perfeccionamiento en recursos de protección. Basta leer jurisprudencia y estar al tanto. Y la jurisprudencia se lee leyendo, lean los fallos que van saliendo en la página web del Poder Judicial en la sección jurisprudencia. ¿Ya? Pero no tiene gran ciencia el recurso de protección. Ahora, esto no significa que no deban conocerlo y bien. Fundamentalmente, porque no obstante la ineficacia del mismo, el recurso de protección es fuente de ingresos importantes para los abogados. Y no exige tanto trabajo. No exige tanto trabajo elaborar un recurso de protección. Pero es un tema que tiene importancia para el ejercicio profesional. Tenga claro cuáles son los límites. Hoy día el recurso de protección está en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, que se inspira en el Acta Constitucional número 3 y también está regulado en las actas 94, 2015 y 173, 2018 de la Corte Suprema. Al igual que en el autoacordado del recurso de amparo, el autoacordado del recurso de protección, que hoy día está en el Acta 94-2015, está en Educandos. El Acta 173-2018 lo voy a subir próximamente. Se la estudian por su cuenta, la 173-2018, muy cortita. El objetivo es garantizar solo los derechos y libertades previstos en la disposición constitucional, en el artículo 20. Importante, procede respecto de personas naturales y también respecto de personas jurídicas de derecho privado. Esto ha permitido que en Chile se sostenga que los derechos fundamentales tienen eficacia horizontal y se pueden invocar respecto de personas privadas. Cuestión aparte es la eficacia de los fallos respectivos, si se pueden cumplir. Por ello es que hay problemas de cumplimiento de las resoluciones judiciales. En una investigación que hicimos con 2 ayudantes, se analizaron los recursos de protección interpuestos en la Corte de Apelaciones entre 2017 y 2018. La abrumadora mayoría de los recursos de protección se interpusieron en contra del Estado u organismos administrativos. Solo una minoría, muy pocos, se interpusieron, no tan pocos, es decir, solo
una minoría se interpuso en contra de personas privadas. De aquellas, el 98-99% se dedujo en contra de ISAPRES. Y solo un 1%, menos de un 1%, se dedujo en contra de personas privadas propiamente tales. Es decir, don Juanito, doña Juanita. Habían unos recursos interpuestos en contra de clubes de fútbol, etcétera, por asociados. La razón de lo anterior obedece a que los recursos de protección en contra de ISAPRES tienen un incentivo económico, que es el pago de las costas. El abogado o los abogados o las empresas que se dedican a recurrir de protección en contra de ISAPRES por cambio en los valores de los planes de salud se pagan con las costas. Y las ISAPRES enteran el precio de las costas en la cuenta corriente de la Corte de Apelaciones. Hay un incentivo al respecto cuando el recurso es acogido. Pero en contra de personas privadas no hay muchos recursos en los hechos. Y en algunos casos no pudimos determinar si el recurso, si la sentencia que acogió el recurso había podido ser cumplida. La impresión que nos quedó es que no fue cumplido. ¿Qué pasa si no se cumple la sentencia judicial que acoge un recurso de protección? Procede o se configuraría un eventual delito de desacato. Entonces, lo que hace la Corte de Apelaciones es remitir los antecedentes al Ministerio Público, junto con una denuncia por delito de desacato. ¿Qué pasa ahí en el Ministerio Público? Es la gran incógnita. Porque no sabemos si el Ministerio Público realmente investiga estas denuncias o dispone el archivo provisional, o bien decide no perseverar. No tenemos conocimiento al respecto. Trato de pensar qué prioridad le podrá asignar un fiscal que tiene 3.000 causas a su cargo por delitos de robo con violencia en las cosas, robo con fuerza en las cosas, robo con violencia en las personas, violación, fraude al fisco, tráfico estupefaciente y además que le caiga una denuncia por desacato. No sé si será tan prioritario para un fiscal. Por eso es que yo expreso mi profundo escepticismo en algunos aspectos. Uno sí resuelve la Corte de Apelaciones, pero procede la apelación para ante la Corte Suprema. Veamos el artículo 20. Antes de eso vamos a hacer un receso de 20 minutos. Nos vamos a juntar a las 12:15.